el título del mensaje de hoy se llama La misión que promete recompensa. ¿De acuerdo? Este es el título. Vamos a comenzar. Vamos a estar manejando los dos textos. Y el texto principal es el Mateo 10, 40 al 42, es el que vamos a tratar, y Primera Reyes 17 como un ejemplo, ¿no? También. Muy bien, vamos a comenzar entonces con una pequeña introducción hablando acerca de la labor y el compromiso que tiene el cristiano en la obra de Dios. ¿Cuánto estamos haciendo por la obra del Señor? Es algo que debemos de estar meditando a medida que tenemos nuestro devocional diario, a medida que asistimos al culto, a medida que pasa el tiempo. El cristiano siempre debe preguntarse qué ha aportado para la obra del Señor o qué puedo hacer para que la misión de Dios sea más llevadera para los hermanos, para la iglesia, para lo que se está haciendo. Entonces, y quizás se nos viene a la mente hacer grandes cosas. Pero vamos a descubrir que el texto nos dice cómo debemos comenzar. Y que así como todo aquel que siembra recibe una cosecha, así también todo aquel que apoya a la misión tiene una recompensa segura. Esto es lo que el Señor revela en Mateo 10, que hay una recompensa. Vamos a comenzar entonces. Solo vamos a ver dos puntos. El primer punto va a ser los que realizan la misión. Y el segundo punto es aquellos quienes la reciben. Aquellos quienes reciben a los que realizan la misión. Primero, vamos a entender el versículo 40, ¿de acuerdo? Mateo 10, 40, lo he dividido en dos partes, porque comienza diciendo que el que a vosotros recibe, a mí me recibe, ¿no es cierto? Y dice, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, acá Jesús plasma a tres personas, a la iglesia, a los discípulos, que a vosotros os recibe, a mí me recibe la persona de Jesús y recibe al que me envió, a Dios. Entonces, y vamos a desmenuzarlo un poquito para entender este texto. Por eso, como primera parte, vamos a ver aquí dentro del punto 1 la misión que viene de Dios. Y esto debe estar claro en nuestras vidas. Por eso la pregunta es, ¿la misión de Dios debe estar centrada en la iglesia o en Dios? ¿En dónde debe estar centrada la misión de la iglesia? ¿En la iglesia, en los miembros, en la labor de los miembros o en Dios? Claro, la respuesta es en Dios. Y vamos a ver que la misión de Dios, o muchos lo conocen como la missio Dei en latín, esta misión de Dios que Dios comenzó en el principio es universal. Porque la misión que Dios ha preparado, no lo ha preparado solo para un pueblo. Comenzó con un pueblo. Pero esto tiene un alcance global. Nosotros podemos ver eso y desde el comienzo del llamado de Abraham. Porque recordemos que el mundo cayó en pecado, ¿no es cierto? Y en Génesis 11 Dios llama a Abraham para tomar de él un linaje que salga para que sea un pueblo, ¿no? En medio de las naciones incrédulas. Y Dios le dice a Abraham que llegará a ser de bendición para todas las naciones de la tierra. Entonces ahí vemos la misión de Dios. Vemos que el alcance que Dios quiere tener es llegar a todas las naciones. Esta bendición, hermanos, no se limita solamente a cambiar algo espiritual en la vida de la gente, en lo que cree, sino que Dios quiere impactar las demás áreas de la vida del ser humano, su vida social, su vida cultural, su vida política, lo emocional. Y Dios no es que quiera ahora establecer un régimen totalmente cristiano,
sino que en cada cultura, en cada país, nosotros podamos vivir con el carácter de Dios a la manera del Señor. Ya quisiéramos que nuestro país fuese cristiano. Sin embargo, Dios no dice eso, ¿no? Dios promete pues un reino totalmente cristiano en el futuro, pero ahora lo que nos está diciendo es que el pecado ha deshumanizado el mundo, el pecado ha corrompido todas las áreas de la vida humana, y que lo que Dios va a hacer por medio del Evangelio es restaurar, ¿no?, cada vez más el carácter justo del hombre. Dios ha estado obrando activamente a lo largo de la historia humana, y eso lo vemos en la Biblia, porque la historia de la Biblia es la historia de la humanidad. Y Dios lo que ha hecho es encargarse de diversas formas de compartir su mensaje desde el principio y de diversas maneras a través de diversas personas, ¿no? Y que este alcance llegue a todos. Hay más de 40 autores de la Biblia en un periodo de más de 1400 años, y Dios ha obrado de diferentes maneras a través de profetas, a través de los discípulos en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el propósito? Que todas las personas, varones y mujeres, lleguen al arrepentimiento de Dios, que reciban su mensaje y sean salvos por la fe. Entonces, respondiendo a la pregunta, hermanos, la misión está centrada en Dios. Por lo tanto, el mensaje que se transmite habla de la persona de Dios revelada en Jesucristo. Y esto, hermanos, a pesar de que está centrada en Dios, no le quita el rol participativo de su iglesia en esta obra. Ahora vamos a ver acerca de la misión de la iglesia, así breve, la missio ecclesiae, un término en latín que lo van a escuchar, ¿no? Pero, pocas palabras, la misión de la iglesia es la participación de la iglesia en la misión de Dios. ¿Cómo somos partícipes de la misión de Dios, hermanos? ¿Qué comenzamos a hacer nosotros primero? Lo primero que hacemos es congregarnos en la presencia del Señor. Eso es lo primero que hacemos, ¿no? Y lo segundo es obedeciendo los mandatos del Señor. La participación de la iglesia en la misión de Dios. A medida que nos congregamos, también invitamos a otros a congregar, a escuchar la palabra, y también obedeciendo el mandato de Dios, transmitimos el mensaje de Dios. No solamente lo transmitimos de palabras, sino a través de nuestra vida. Y eso lo ve la gente. El Padre envía a Cristo al mundo, presentándose, ¿no?, presentando prácticamente la salvación al Cordero de Dios, pero a un pueblo preparado, a un pueblo dispuesto. Dice Lucas 1:17, un pueblo dispuesto y preparado para recibirle, ¿no? La iglesia tiene que estar preparada y dispuesta a recibir la palabra de Dios y transmitirla, ¿no? Dios quería esto de Israel en el Nuevo Testamento, pero no estaban dispuestos, ¿no? Muchos cerraban su corazón. Somos el pueblo escogido, la iglesia del Señor. Y nosotros tenemos que seguir un manual, el manual de la misión de Dios. ¿Cuál es ese manual? La Biblia. Eso es lo que nos va a guiar a realizar la misión de Dios. Y la iglesia siempre pues ha predicado que Jesús es el Cristo, es el Señor. Y no se trata de predicar esto en cada ocasión, ¿no?, que veamos un texto que aparezca Jesús y decirlo como algo, ¿no?, algo mecánico, sino que vemos que a través de los oficios de Cristo, el oficio de profeta, rey y sacerdote, es algo que también la iglesia lo exterioriza. Los profetas proclamaban el camino para llegar a Dios, y la iglesia proclama el evangelio, pero también con sus acciones. El sacerdote, ¿no?, el oficio de sacerdote, Jesús muere en la cruz, derramando su sangre, solucionando el problema del pecado, reconciliando a la humanidad con Dios. Pero la iglesia se identifica como el pueblo de Dios redimido. La iglesia intercede por el mundo, por las personas,
para con Dios, para reconciliarlas con Dios. La iglesia les presenta el plan redentor de Dios a la gente y les insta a vivir en paz y en justicia. Todo esto lo hace la iglesia, ¿no? El Señor nos ayuda. Y como rey, pues, sabemos que hay potestades de oscuridad y de tinieblas, y que la iglesia tiene autoridad para que con el evangelio pueda quebrar, superar todas estas fuerzas, porque con la fuerza humana yo no puedo salvar a la persona, yo no puedo hacer frente a los ataques del diablo con esto. Por esa razón, Cristo nos ha dado poder y autoridad para que su mensaje transforme las vidas, ¿no? Es transmitir, ser un agente de bendición, Cristo reinando en nuestras vidas. Ahora, hermanos, ¿qué implica cumplir esta misión? Dice la palabra: el que a ustedes recibe, a mí me recibe. El que pues me recibe a mí, recibe al que me envió. Pero llevar a cabo esta misión no es tarea sencilla. No es para cualquier persona que quiera tomar. Es como cualquier persona que quiera tomar un trabajo. No es así. Cuando el Señor Jesús les da esta comisión en el primer siglo, esto implicaba grandes sacrificios. Y el contexto en que esto se realizó en la época de Jesús es diferente a la época en la que estamos. Ahorita estamos en la gracia, ¿no? La maldad Dios lo ha aminorado, ¿no? Lo ha sujetado, podríamos decirlo, hasta el punto de que sea fácil compartir el evangelio. En aquella época no. En la época de los discípulos tuvieron que pasar por los discípulos y los padres de la iglesia, padres apologistas y toda la generación que vino después de ellos, 313 años de persecución y de sacrificios por causa de la misión. A veces nosotros decimos que nos cuesta, ¿no? O qué obstáculos vemos. Vamos a ver un poco. Jesús como nuestro Señor es el Señor de la misión, ¿ya? Él ha llamado, en su momento llamó a los discípulos, a sus apóstoles, les dio autoridad y los comisionó, los envió a predicar este evangelio. Por eso acá notamos que Jesús nos da su autoridad delegada. Yo les doy potestad, les doy autoridad para que este mensaje lo proclamen con autoridad. No lo proclamen a gritos, ¿no? Eso no es autoridad. Gritar, exclamar alto, no es autoridad. Tomar la palabra con autoridad es verla como de quien viene. La palabra es Cristo mismo hablando a la gente. Y esto lo vemos, mire, cómo comienza en el libro de Mateo Jesús proclamando el evangelio. Sin irnos al inicio del libro, a unos cuantos capítulos atrás de Mateo 10, es decir, Mateo 8, por ejemplo. Jesús, cuando predica el evangelio, sana al siervo del centurión, sana a la suegra de Pedro, sana al endemoniado gadareno. En Mateo capítulo 9 sana a un paralítico, sana a la hija de Jairo, a la mujer de flujo, a 2 ciegos, a un mudo. Y esto solamente demuestra que Jesús tiene poder para solucionar el problema espiritual en la que estas personas estaban atrapadas. Ahora, esto no significa que nosotros también vamos a hacer milagros. A eso no se va la autoridad. No se trata de hacer cosas milagrosas, se trata de transmitir el mensaje de salvación. La misión es hacer lo que Jesús hizo, es imitarlo. ¿Y qué hizo Jesús? Proclamar las buenas nuevas. Esto, hermanos, nos hace no solo partícipes de las bendiciones del evangelio, sino también de sus sacrificios, de sus padecimientos. El que solamente quiera disfrutar las cosas buenas de Cristo y no estar dispuesto a padecer junto con Él, no puede ser discípulo. Y vamos a entender lo que Jesús les transmitió a sus discípulos, porque para entender lo que dice: a usted, el que les recibe, a ustedes me recibe, ¿no? Y las recompensas que vienen a aquel que recibe al profeta o al discípulo enviado por Dios, todo esto lo vamos a ver con más claridad
¿no? en los párrafos anteriores, ¿no? Dentro del Mateo 10. Y dentro de Mateo 10, miren lo que dice. Del 16 al 25, Jesús comienza diciendo, después de haber escogido a sus discípulos, les dice esto claramente. Les dice que la misión es seguir las pisadas del Maestro, de Jesús, y que no es una misión sencilla, porque va a implicar persecución. Hermano, te han echado de un lugar, de tu trabajo, o te han menospreciado en un colegio, o te han callado en las plazas por hablar de Jesús alguna vez. La misión puede que te cause burlas, te cause acoso, te cause discriminación por la gente. Pero hermanos, lo que va a hacer esta misión es formar en ti un carácter perseverante. Eso nos dice pues del 16 al 25. Continuando el siguiente párrafo, del 26 al 33, Jesús sigue hablando a sus discípulos el costo de la misión. Y les dice que la misión que confiesa el nombre de Jesús delante de los hombres no será sencilla, porque te puede demandar incluso entregar tu vida. Ser cristiano en el primer siglo era dar tu vida. ¿Te han amenazado alguna vez con hacerte daño o algo por hablar de Jesús? La misión, hermanos, implica devocionar nuestra vida al Señor. ¿Cómo? No estoy diciendo que nos autosacrifiquemos. Lo que estoy diciendo aquí es cuánto de tu tiempo devocionas al Señor, cuánto de ti entregas al Señor, cuánto esfuerzo pones para la obra, para la misión de Dios. Puedes dar tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, sacrificar tus comodidades para padecer en la obra del Señor. La misión, hermanos, formará en ti, según estos versículos, un carácter de valentía, de desafío, hacer las cosas de Dios. Y tercero, de los versículos 34 al 39, nos habla que la misión que evidencia que tú tienes comunión con Dios, que tú eres amigo de Dios y que amas su voluntad, esto implicará muchas enemistades. Esto implicará que prácticamente otros te marginen. Tus familiares se han alejado de ti, o tus amistades te han menospreciado por hablar de Jesús. Se han burlado de ti cuando hablas del Evangelio. La misión implica sacrificar incluso ciertas relaciones familiares, amicales. Pero la misión, hermanos, formará en nosotros un carácter de dependencia y de amor incondicional al Señor. Por eso, a pesar de lo difícil que sea el camino, Dios nos garantiza que su plan jamás fallará. Es más, Mateo 16:18 dice que su iglesia prevalecerá. Las puertas del Hades jamás prevalecerán contra él. Es bien claro. Bueno, hermanos, quiero ahora comenzar con este punto, ¿no? Preguntándonos, ¿sabemos a quién recibimos? Miren, el versículo Mateo 10:40 comienza diciendo, ¿no? A quien vosotros recibe, a mí me recibe. ¿Cuán importante era esto en el primer siglo? La palabra recibir, que es la que encontramos, cómo se repite bastantes veces en el versículo acá 40 y en el 41 y 42, aquel que le recibe, aquel que recibe y aquel que recibe. Siempre anotemos las palabras claves que encontremos ahí y las que se repiten. Y esta palabra recibir en griego significa dejomai. La palabra dejomai no solamente es recibir o que tú tomes algo, recibas algo y ya. Esto denota algo más profundo. Cuando el Señor dice a quien vosotros os recibe, a mí me recibe, esto denota describe de esta manera la recepción. Dice que se realiza de una manera voluntaria y de un carácter bien dispuesto, un carácter alegre, un carácter que se goza de lo que recibe.
significa que los discípulos, los apóstoles que llevaban el mensaje de Dios y aquellos que los recibían a ellos, la recepción era voluntaria. No era que, porque Jesús te mandó. Era una recepción que cree en Dios voluntariamente y que está dispuesta a abrazar la misión, ser parte de esa misión. No solamente recibir la palabra, sino ser parte de la misión. Así como cuando uno recibe al Señor y es parte de la iglesia, de la comunidad de fe, así también somos parte también de la misión que viene con ella. Esta palabra recibir también lo podemos ver en otros textos como hospitalidad o como la bienvenida que se le da a alguien. Y acá nos ponemos a pensar y pregúntense ustedes todos, ¿cómo recibimos a la familia o las amistades que vienen con el mensaje del Evangelio a nosotros? ¿Cuál es el trato que le damos? ¿Cómo recibirías tú al Señor Jesús si Él viniese a darte en persona este mensaje? ¿Es el mismo trato que le darías al hermano de la iglesia? ¿Qué opinas de aquellos que rechazaron el mensaje que Jesús les estaba dando cuando Él estaba en su ministerio predicando? ¿Y qué opinas de aquellos que rechazaron a los apóstoles que llevaban este mensaje a las personas? Y si pensamos, pues, no, pero qué mal, ¿no? ¿Cómo es posible que rechacen ese mensaje, que no tengan tiempo para escuchar a Jesús? Que no importa, imagínate, si yo estuviera ahí, hay mucha gente, ¿no? Si yo estuviera ahí a Jesús, yo dejaría todo lo que tengo que hacer y me sentaría ahí a escuchar a Jesús. No importa, porque estoy recibiendo a Jesús mismo. Es el mismo carácter, es la misma receptibilidad que podemos tener nosotros hoy. ¿Cuál sería tu propuesta entonces? El versículo 40, hermanos, nos dice que aquellos que recibían a los apóstoles era como recibir a Cristo mismo en persona. A esto se refiere el texto. Cuando nos llevamos a reflexionar cómo hemos estado recibiendo la palabra y a nuestros hermanos nos causa, ¿no?, muchos sentimientos encontrados. Esto nos lleva también muchas veces a arrepentirnos y a querer mejorar, ¿no? Servir mejor al Señor. Era tan serio rechazar el mensaje del Señor en aquel entonces como lo es ahora, porque aquel que rechaza a Jesús mismo rechaza la salvación y permanece en la condenación eterna. ¿Ustedes se acuerdan del pasaje bíblico donde estaba el cojo, ¿no?, y Jesús iba a pasar? ¿Por qué creen que ese cojo, ¿no?, gritó desesperado? Jesús, hijo de David, ten misericordia. Oye, cállate, le decía a la gente. Y cuanto más lo callaban, más gritaba. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No le interesaba a la gente. Él sabía que Jesús era la única vez que iba a ver a Jesús pasar por ahí. Bueno, era ciego, ¿no? Pero era la única oportunidad para él de recibir a Jesús, porque de ahí pasaba y iba a ser a Jerusalén, celebrar la Pascua y iba a ser crucificado. Rechazar el mensaje de salvación es como rechazar la oportunidad de oro que Dios le da. Es tan serio, hermanos. Y el mensaje de los apóstoles que se transmitía era solamente esto: era la vida y obra de Jesucristo. Ese era el testimonio apostólico que se predicaba, ¿no?, en el primer siglo, la vida y la obra de Jesucristo. Nosotros tenemos la Biblia y hay veces decimos, ¿qué compartiremos? Génesis, Éxodo, Levíticos, que hay 66 libros de la Biblia y no me decido. El testimonio que daban los apóstoles era el mensaje de salvación, la vida y la obra de Jesús. Eso es. Y tenemos que ceñirnos a ello. Con esto no digo que hay que ignorar los demás libros, claro que no, sino que en todas las predicaciones, en todo el evangelismo que hagamos, nunca quitemos del mensaje la obra, la persona central de Cristo, porque ese es el corazón
de la Biblia. Hermanos, los apóstoles, así como Jesús, hicieron grandes señales, hicieron milagros, sanidades, pero ese no era la esencia, eso no era el centro. El mensaje principal era que ellos acepten a Jesús como el dueño y señor de sus vidas. Era la vida y la obra de Jesús, el sacrificio expiatorio de Cristo, su resurrección, su ascensión y la esperanza de su segunda venida. Ese era el mensaje del primer siglo. Hay veces ahora las iglesias quieren predicar otras cosas para atraer más gente, para ver un avivamiento. ¿Cómo Dios hizo el avivamiento del primer siglo? Con el mensaje de quién es Jesús, el Hijo de Dios. Porque la obra no la hacemos nosotros, la hace Dios a través de nosotros. Hermanos, tengamos sumo cuidado que con el tiempo opaquemos la centralidad del mensaje de Cristo o la menospreciemos por las personas que lo traen. No es tan importante esa persona o no es tan importante la otra. Aquel que recibe a ustedes, a mí me recibe, dice el Señor. Y como último punto vamos a ver quiénes lo reciben. Y acá vamos a estar tocando paralelamente Primera de Reyes 17. ¿Ya? Acá vamos a ver versículo 41 y 42, los últimos que dicen: el que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y yo les pregunto, si quisieran ofrecerle un vaso de agua a un profeta o a un justo o a un discípulo, ¿a quién se lo ofrecerían? ¿No? ¿O cuál sería el criterio de ustedes para elegir a quién? Unos dirían al profeta, porque el profeta pues viene con revelación, con visiones y con muchas cosas. Otros dirían al justo, porque es un modelo de justicia, de paz, ¿no? del Señor. Otros dirían no, a los discípulos, y así. Sin embargo, hermanos, lo que Jesús nos está diciendo es que no pongamos la mirada solamente en lo que vamos a recibir. Por eso lo que el Señor hace aquí primero es decirte que hay una recompensa, pero no nos dice qué tipo de recompensa es. Porque somos muy selectivos, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Dinero? ¿Un viaje? ¿O un artefacto, ¿no? Un electrodoméstico, ¿no? Entonces somos bien selectivos. ¿Qué me conviene más? ¿Qué recompensa es más? ¿De quién voy a recibir más recompensa? De eso no se trata aquí. El texto bíblico nos dice, hay una recompensa segura, la cual el Señor te dará en su día y la cual nadie te la va a quitar. Por eso no es buscar la recompensa en sí, o a qué tipo de persona yo tengo que hacerle ese favor para recibir una recompensa. Y ahora, tocando Primera de Reyes 17, vemos la historia de Elías y la viuda de Sarepta, ¿no es cierto? Muchos de ustedes lo han leído, entonces se nos va a hacer más fácil. Hermanos, Elías fue un profeta justo, llamado en medio de una época de gran corrupción. Era el gobierno de rey Acab, ¿se acuerdan? El rey más malvado, y perseguía a los profetas. En aquella época no había casi nada de palabra de Dios, porque perseguían a los profetas, mataban a aquellas personas que hablaban de Jesús, del Señor, porque todavía Jesús no venía. La palabra escaseaba, y asumir el compromiso de ser llamado por Dios era dar tu vida, era el martirio. Debido a la persecución, Dios guarda a Elías y lo envía, le dice, ve a Sarepta de Sidón, le dice. Sale Israel, ve a la ciudad fenicia de Sarepta, es una ciudad costera, ¿ya? Y Dios le dijo a Elías que una viuda lo sustentaría. Cuando alguien te dice, ve a tal región, ahí un hermano te va a acoger, tú dices, pues, si se supone que me va a acoger,
hay una cama extra, hay comida extra, hay un espacio extra para mí, ¿no? Usted no piensa así, ¿no? Pero cuando Elías llega a Sarepta de Sidón, se da cuenta pues que todo está empobrecido por la hambruna. Esta mujer es una viuda y una viuda pobre. Y esta viuda lo único que estaba haciendo era planear cómo pasar sus últimos momentos con su hijo, recogiendo un poco de leña ya de ahí y planeando acabarse la última porción de comida que le quedaba, que era para un bocado ya, para una cena, y ya se acabó. Y de ahí a morir. Y encima su hijo estaba enfermo, estaba mal. El texto no dice por qué estaba mal, ¿no? Algunos intuyen desnutrición, otros intuyen otras cosas. Pero bueno. Y la forma en la que esta viuda lo recibe es impresionante, ¿no? Elías viene y le dice, no tengas miedo, no tengas miedo por lo que no vas a morir ni nada de eso. Haz lo que tengas que hacer, ¿no? ¿Qué tenía la viuda? ¿Qué tenía la viuda? Solamente que le quedaba un poco de harina para hacer su tortita y un poquito de aceite, ¿no? Elías le dice, ya, yo sé que tú te ibas a preparar con tu harina, con tu aceite, todo eso, ya. El Señor, ¿no? Entonces, haz eso, pero primero cocíname una porción para mí. Parece algo impresionante, ¿no? O sea, y Dios lo envía. O sea, Dios no sabe que no me alcanza. Dios sabe que me voy a quedar con hambre si le invito. Pero Elías le dijo, primero cocíname un poco de pan para mí y luego lo que te sobra, cocínalo para ti y para tu hijo. Esta mujer, aunque no leyó y no estuvo en la época de Jesús, entendió lo que era recibir a un enviado de Dios. El que a ustedes me recibe, a mí me recibe. Y esta mujer pues no era una gran erudita. Ella sabía quién era Elías. Era un gran profeta, un famoso profeta de Dios, pero también era un profeta prófugo. Era un profeta amenazado de muerte. Aquel que lo recibe moriría por rebelarse en contra del Estado de Israel, del gobierno de Acab. ¿Ustedes lo harían, hermanos? Sabiendo de que si se enteran que lo has recibido, tú y tu familia vuelan, ¿no? ¿Podríamos decirlo así? Sería algo que te lo dejarías en la puerta nada más. Un ratito voy a consultar con mi familia. Y si somos sinceros, muchos haríamos eso. Pero hermanos, esta mujer lo recibió y no hizo la gran cosa. ¿Qué hizo? Hizo la acción más sencilla de todas. Le dio un poquito de comida. Le dio un poquito de comida confiando en las palabras del profeta de Dios que le dijo, tu tinaja de harina y de aceite no escaseará. Confiando en ello, y vio que era así. Cada día preparó un poco para el profeta, para Elías y para ella. Al día siguiente, para ella, y seguía la misma cantidad. Maravillada con lo que el Señor estaba haciendo, ¿no? Y así estuvo mucho tiempo, Elías, hasta los 3 años, a que se cumplieran los 3 años de hambruna, en donde volvería a Israel a proclamar que lloviera. Pero hasta ese tiempo Dios sustentó a la viuda. Dios podría sustentar a Elías, pero lo hizo también para la viuda. Imagínense, esta viuda entendió la misión de Dios, que era colaborar con la misión que llevaba este profeta, con la acción más sencilla, darle un poquito de comida. No fue Elías como ahora los apóstoles de la prosperidad, ¿no? Que se quieren quedar en las suites de los hoteles, que piden diezmos altísimos, ¿no? Si ellos quisieran ser profetas y apóstoles como dicen ser, comenzarían como Elías, ¿no? Entonces en la pobreza, pero ellos rechazan eso. Bueno, y vemos así
Dios hace que colaboremos en su misión a través de las acciones más sencillas. Entonces, terminado ahora, anotemos qué acciones sencillas pueden aportar a la misión de Dios. ¿Qué acciones Dios quiere que yo, porque Dios sabe que puedes hacerlas, ¿no? Pero el punto es cómo, ¿no? Y hay que orar. ¿Qué manera podemos aportarlo un poco para evangelizar? Quizá el poco de tu tiempo. Hermano, mañana, ¿a qué hora va a estar a qué hora va a salir a compartir la palabra? ¿En dónde va a compartir la palabra? Perfecto. Usted va a compartir 2 horas la palabra. Pero como yo no tengo sus 2 horas y tengo 10 minutos o media hora, yo voy con usted media hora. Termina la media hora, yo termino y vuelvo a hacer mis actividades. Ese poco de tu tiempo es lo que le has dado para el Señor. Uy, hermano, el mensaje quizá dura 1 hora, pero yo voy a poder estar media hora. Pues ven esa media hora. Y así. Es lo que hizo la viuda. Dios parte desde ahí. Dios no te exige un estándar alto. Y Dios habla de que aquel que recibe un profeta, recompensa de profeta recibirá. Y aquel que recibe un justo, recompensa de justo recibirá. No sabemos qué recompensa nos espera. Pero vemos aquel profeta justo. ¿Quién es el profeta justo? El Señor Jesucristo. Ahí está. Cristo es el profeta enviado para abrir camino a la gente al Padre. Y es el justo, porque Él es sin pecado. Y es el que vivió perfectamente en obediencia a Dios. Es el Señor. Y hay un texto que dice que he aquí que para la justicia reinará un rey y príncipes residirán en su juicio, y será la justicia un cinto en sus lomos, fidelidad ceñidor de su cintura. Ahí está describiendo al Señor. Isaías 32:1 y capítulo 11, versículo 5. Hermanos, es seguir las pisadas del Señor Jesús, es ser como Jesús en lo poco de nuestras acciones, comenzando desde ahí. ¿Qué acción justa puedo hacer? En lo poco buscar la justicia, buscar la paz, buscar, como ese profeta de Dios, proclamar la palabra. Más que visión, milagro, eso no, es proclamar el mensaje. Salmo 1, bienaventurado el varón justo. Claro, el texto no dice varón justo, dice el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla escarnecedora. ¿Quién es ese? El justo. ¿Por qué? Porque versículos después te dice, porque Dios conoce el camino de los justos. Ahí está hablando del justo. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Hay una recompensa, hay una retribución de parte de Dios. Por eso, hermanos, Elías fue llamado por Dios como profeta para proclamar la palabra y como justo para llamar al pueblo a caminar en justicia en medio de una época corrupta. Ahora igual, la iglesia tiene que hacer eso. Lo que hizo la viuda de Sarepta fue apoyar a la misión de Dios. Por eso, y nosotros debemos de ser agradecidos porque Dios nos hace partícipes en lo poco. Y Dios dice que te sustentará, como le dijo a la viuda de Sarepta, no escaseará lo poco, incluso lo mucho que des, no escaseará, porque tú estás devocionando para algo mucho mayor. Y dice, cualquiera que le dé incluso un vaso de agua, y esa es la prueba, lo más sencillo, un vaso de agua, a uno de estos pequeñitos. ¿Quiénes son los pequeñitos? Eso engloba todo lo que son los profetas, los discípulos, los justos y todos aquellos que llevan el mensaje de Dios. Esos pequeñitos. Y Dios resalta la importancia de los pequeñitos porque en lo pequeño de Dios hay grandeza. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Padre eterno, porque eres tú quien ha llamado a tu iglesia a una misión que es más grande que cualquier plan o propósito que la humanidad haya pensado, Señor. Tu misión de salvación y por la cual te glorificaremos toda la eternidad.
Esa misión trae recompensa. Esta mujer, esta viuda de Sarepta, recibió la bendición de recibir al profeta Elías. Incluso su hijo, Señor, se enfermó, fue sanado, pero su recompensa la dará el Señor en los cielos. Así también nosotros, en vez de esperar alguna recompensa física o material, pongamos la mirada en la recompensa celestial. No sabemos cuál, pero nosotros no lo hacemos más por la recompensa, sino por el llamado. Lo hacemos por la labor de la misión de Dios. Oramos, Señor, porque no somos ajenos a esta misión. Podemos aportar, podemos ayudar en lo poco, Señor, y en lo, como dice tu palabra, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y comienza con lo poco, comienza con un corazón humilde que se devociona. Te damos gracias, Señor, la misión viene de ti y tú nos has incluido en esa misión por tu gracia y misericordia. No podíamos hacer nada, Señor, pero tú en Cristo Jesús nos has bendecido en gran manera y nos das el privilegio de presentarte a las personas. Oramos, Señor, para que guíes a tu iglesia hacia una vida de evangelismo, de evangelización y de misiones. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.